Le pido por favor que se pongan sobre sus pies una vez más. Por favor. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de poder escucharte, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, entenderla, Señor, comprenderla, conocerla, Señor. Señor, mira hoy, Señor, nuestra necesidad. Señor, tenemos necesidad de ti. Sé tú hablándole a nuestro corazón hoy. Sé tú hablándole a nuestra vida hoy, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Señor, que tu palabra sea esa luz que alumbra en las tinieblas hoy, Señor. Señor, que tengamos un corazón dispuesto a recibirla y a obedecerla, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos entender y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos también deleitarnos en tu palabra, Señor. Señor, anhelamos tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, que calles mi boca, Señor. Yo no tengo nada que decir, Señor, pero tú sí tienes mucho que decirnos, Señor. Háblanos tú hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios están las indicaciones completas para que nosotros podamos vivir honrando a Dios en medio de cualquier situación. Fácilmente podemos reconocer que hay periodos en nuestra vida en los cuales es sencillo seguir estas indicaciones, es sencillo obedecer. Pero hay otros periodos en los cuales no es tan sencillo. Sin embargo, siempre están ahí estas indicaciones como una roca sólida en la cual nos podemos agarrar para ver el poder de Dios en nuestra vida. Las indicaciones que hoy vamos a estudiar, los rasgos del carácter de un cristiano, el Señor los da en medio de una tierra que estaba en tinieblas, en necesidad y prácticamente sin esperanza. Pero el Señor viene a eso, a dar vida y esperanza en nuestra vida. Vamos a buscar Mateo 4. Vamos a leer un pasaje primero y luego vamos a brincar al pasaje que vamos a estudiar. ¿Okay? Mateo 4 del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos aquí la profecía que el Señor dio, que se dio en Isaías. Pero vemos que el Señor estaba cumpliendo esa profecía predicando la región de Zabulón y Neftalí, en Capernaum. Esa región, la Biblia nos dice que estaba llena de tinieblas.
Y aquí estaba nuestro Señor, donde la mayor parte de las personas no tenían fe en Él, donde el pueblo completo estaba asentado en tinieblas, es decir, sentado en las tinieblas, donde se veía a cada esquina el pecado, y como la paga del pecado es muerte, se veía también la muerte. Un pueblo lleno de necesidad, un pueblo, como estaba en tinieblas, caminando a ciegas. Un pueblo como Venezuela, sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Pero en este lugar, la luz resplandeció. Jesús es esa luz verdadera que resplandece. Él comenzó a predicar. El versículo que leímos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento para perdón de pecados. Y comenzó a sanar a las personas que llegaban ahí con necesidades. Es en este contexto que el Señor les da sus indicaciones a su pueblo. Entonces, es en esta situación, ¿no?, en la cual el Señor alumbra en medio de unas tinieblas que están en la tierra. Y les da esas indicaciones a su pueblo, a los que creen en Él, para que vivan en esa tierra. ¿Cómo debo vivir yo en medio de un mundo de tinieblas? Esa es la pregunta que el Señor iba a responder sin ellos preguntarles. Ellos simplemente viendo lo que estaba sucediendo. Caemos a Mateo 5:1, versículos del 1 al 10, y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor les dice esto a los discípulos, viendo el poder que el Señor manifestaba, porque el Señor predicaba arrepentimiento, pero mostraba poder. En los versículos anteriores habla que el Señor sanaba a los enfermos, hacía milagros, sanidades, poder salía de él. Los discípulos probablemente podían haberse sentido personas influyentes o importantes quizá, pero el Señor les dice aquí cuál era el carácter que él bendecía. ¿Cuál es el carácter de ese cristiano en medio de un mundo lleno de tinieblas? En medio de un mundo donde la paga del pecado se ve a cada esquina, donde se ve muerte, donde se ve sufrimiento, necesidad. ¿Cómo vive el cristiano? El Señor subió al monte para que todos pusiesen su atención en Él. Había muchas personas, muchísimas. La Biblia habla de multitudes. Entonces sube al monte para que todo el mundo ponga su atención en Él, porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es esa luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y verdaderamente el Señor es esa luz, y esa luz estaba resplandeciendo ese día en esa zona, porque Jesucristo es la luz de la vida. Y es así como el Señor hoy también nos dice a nosotros estas mismas palabras, para que vivamos así,
en nuestro país, para que vivamos así en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, para que conozcamos su promesa y lo que Él nos dice que quiere que tengamos. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es lo primero que se nos dice. Y sabemos que la palabra bienaventurado significa, sabemos qué significa. Significa dichoso o afortunado. El pastor predicó de esto hace varias semanas. Dichoso, afortunado, glorioso, supremamente bendecido o inmensamente feliz. El Señor les comenzó a decir a sus discípulos, así van a ser ustedes. Así van a ser ustedes. Si de esta forma de vida, a pesar de las tinieblas, así van a ser ustedes. Y la primera palabra entonces que vemos es los pobres en espíritu. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es ser un pobre en espíritu? ¿Qué significa eso, Señor? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? La palabra pobre en espíritu nos habla de una necesidad, porque es una persona pobre, necesitada. Una necesidad en nosotros, pero una necesidad no material, sino espiritual. En el Antiguo Testamento se nos explica el sentido de esta frase. Vamos a buscar Isaías 66, versículo 2. Dice así la palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todas estas cosas significa el cielo y la tierra. Dice después, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. En este versículo se nos dice que Dios ve al pobre y humilde en espíritu. Además se nos dice que estas personas necesitadas de Dios tiemblan ante su palabra, es decir, tiemblan y tienen temor de Dios. Vemos que esta frase se refiere entonces a la relación con Dios y no a las posesiones materiales que podamos tener. La palabra pobre en espíritu. La relación con Dios de estas personas, de estos pobres en espíritu, es tal que tienen temor de ofenderle. De hecho, los pobres en espíritu tiemblan al ver el pecado en sus vidas frente a lo que Dios exige. Y por ello reconocen su necesidad de Él. Es diferente a la persona que es orgullosa. Es diferente a la persona que es prepotente. O a la persona que dice, yo no tengo necesidad de nada. Es totalmente opuesto a eso. Porque cuando en nuestra vida reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos humillamos delante de Él. Y aquí está hablando de esa clase de persona. No está hablando de si esa persona tiene dinero o no tiene dinero. Puede que si no tiene dinero, más fácilmente podamos acercarnos a Dios. Sin embargo, muchas personas hoy no tienen dinero y no se acercan al Señor. Tienen necesidad y no lo buscan, porque no son pobres de espíritu, porque no buscan su rostro, porque no quieren depender de Él. Otro versículo en Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el Señor nos dice entonces, Dios es santo, Dios es sublime, pero habita con el humilde, con el que reconoce que necesita de Él. Esta actitud de corazón es como si el Señor nos estuviera diciendo, bienaventurado eres cuando reconozcas que todo depende de mí. Cuando reconozcas que necesitas de mí. El Señor dice,
y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Notemos el contraste entre el carácter santo de Dios. Buscamos su presencia cada mañana y cada noche. Así vive el cristiano en medio de cualquier circunstancia, dependiendo del Señor. El versículo siguiente dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos en este versículo que el hombre bienaventurado llora y se duele. Señor, ¿cómo vivo en medio de este mundo lleno de tinieblas? Bueno, la palabra de Dios nos dice que este dolor voy a tener, un dolor por el pecado. De hecho, como el pecado en la vida del creyente le hace ver su necesidad de Dios, que somos pobres en espíritu, así también nos aflige y causa dolor real en nuestra vida. El Señor en este segundo versículo les está diciendo, ustedes son dichosos si sufren al reconocer su pecado, si se duelen por eso. Y si sufren al ver el pecado de los demás. Al ver el pecado de los demás. Porque ellos estaban viendo ahí una gran necesidad. Vemos que estas personas reciben consolación. Vamos un momento a Santiago 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8 dice. Porque podemos pensar, bueno, Dios dice que los que lloran son bienaventurados, pero hay algo que falta ahí. Santiago 4, versículo 8, dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces les está diciendo el Señor, es como si nos dijera hoy en día, el que llora delante del Señor, el Señor lo consuela. El que llora delante del Señor, el Señor lo levanta. Hay muchas personas llorando, hay muchas personas padeciendo necesidad, pero no lloran delante del Señor. No lloran delante del Señor. No lo buscan a Él. Porque el Señor está dispuesto no solamente a consolar, sino a fortalecer y dar vida al corazón que lo busca. Al corazón que lo busca. Entonces vemos que en esta región, en esta ciudad, había tanta necesidad. Y el Señor les decía, bienaventurados son estos que lloran, porque reciben consolación cuando me buscan. Cuando me buscan. Se aflige delante del Señor. Esa es otra característica del cristiano. Esto mismo lo observamos en el Antiguo Testamento. En Isaías 61 dice así. Versículos 2 y 3. El Espíritu, versículo 1, 2, 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Versículo 2. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Para gloria suya. Entonces el Señor, al que se aflige delante de Él, que reconoce su pecado, que el pecado en su vida le aflige y que al ver el pecado en los demás le aflige, el Señor lo consuela y lo levanta, le da nuevas fuerzas, lo anima, lo restaura. Y a eso fue el Señor a Capernaum.
a dar esa luz, a dar ese consuelo, a dar esa esperanza. El Señor estaba en ese momento alumbrando, la luz verdadera estaba alumbrando las tinieblas. Y esa luz verdadera es la que hoy también alumbra las tinieblas. El Señor vino para dar vida, y no solo vida, sino también consuelo para el corazón afligido, para que el dolor por causa de nuestro pecado y de los demás sea cambiado por gozo y alegría. Pero también notamos en esta bienaventuranza, recibiremos consolación, que siempre suceden cosas, y pasa esto, y pasa lo otro, y pasa lo otro. Y aún después de haber recibido el consuelo, la paz del Señor, sigue habiendo una tristeza. Las bienaventuranzas, el Señor las cumple hoy, pero también las cumplirá completamente cuando estemos con Él. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hoy en verdad estamos sujetos a aflicción por causa del pecado. Vamos ante el Señor y el Señor nos consuela, y el Señor nos da fortaleza, gozo y ánimo para seguir adelante. Pero sigue ahí ese sufrimiento. Un día el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un día el Señor quitará eso de nuestra vida, porque estaremos delante de Él y las primeras cosas habrán pasado. Y ese día está muy cercano. Ese día está muy cercano. Y el Señor le dice: bueno, ¿vives en estas tinieblas? Pues bueno, si lloras, aflígete delante de mí y yo te daré consuelo. Y serás dichoso. ¿Por qué? Porque hallarás consuelo. No llorarás y quedarás sin consuelo. No llorarás y quedarás sin auxilio, sin ayuda, sin ánimo. Yo te daré ese ánimo, yo te daré esa esperanza, dice el Señor. Vemos en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. La tercera característica que el Señor les dice a sus discípulos es la mansedumbre. Según el diccionario bíblico, esta palabra significa aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, con motivo de las fallas o el enojo de los demás. No me dejo arrebatar fácilmente por la cólera con motivo de lo que otros me hacen. Eso es lo que significa mansedumbre. Y leyendo esto, el Señor de una nos dice: qué difícil es esto. Qué difícil es esto, porque solo falta salir a la calle para que alguien te haga algo. Solo falta estar en la casa para que alguien te diga algo. Para que alguien te haga algo que te molesta, porque nuestro orgullo se duele. Pero vemos esto, que el Señor dice: bienaventurados los mansos. Los mansos son los que heredarán la tierra. Es lo que el Señor dice. Esta bienaventuranza, el Señor la toma del Antiguo Testamento, Salmo 37. Vamos un momento a Salmo 37. Versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor lo promete, y es una promesa del Señor: los mansos heredarán la tierra. Claro, y nos explica qué significa ser manso: dejar la ira y desechar el enojo, y no motivarnos en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuánto nos cuesta ser mansos hoy en día? Y más en nuestro país, que cualquier cosa que vemos es una injusticia. Pero el Señor nos dice: sé manso y humilde, deja lugar a la ira mía, dice el Señor. Deja lugar a la ira mía. Entonces, esta actitud de mansedumbre, sin importar la gravedad del problema, el cristiano la refleja. El cristiano espera en Jehová y es obediente a Él.
El hombre manso sabe que el Señor dará el pago a aquel que actúa injustamente. Por ello confía en su palabra y en su promesa. Confía en que el Señor hará justicia a su causa. Y vemos claramente que esta actitud en nuestra vida no es natural. No es natural. Y claro, hay unas personas en las que se nota más que otras. Mira, que no soy para nada manso, sino que me dices algo y te pongo 3 tablas en la cara, ¿no? Pero se desarrolla. La palabra nos dice que se aprende. Vamos a buscar. Éxodo 2:12. La mansedumbre se aprende, la mansedumbre se aprende. Eso nos da esperanza porque significa, si no soy manso, puedo aprender, Señor. Puedo aprender a ser manso. Éxodo 2:12. Éxodo 2:12. Ajá. Dice la palabra, Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Nosotros recordamos qué pasó aquí, ¿verdad? Había un egipcio azotando a uno de los hebreos, de los del pueblo de Israel. Y Moisés lo vio. Moisés, aunque era hijo de la hija del faraón, o era llamado hijo de la hija del faraón, él vio esta injusticia. Y en su cólera agarró a ese hombre a puños y lo mató. Entonces no era manso, ¿ok? Completamente iracundo. Vamos a ver qué hace el Señor para cambiar la vida de este hombre. O mejor dicho, cuál es el resultado después de estar con el Señor en la vida de este hombre. Busquemos número 12:3. Números 12, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Te puedes imaginar cómo cambia el carácter de un hombre cuando está con el Señor? De haber matado a un hombre a golpes, de haber hecho en su ira esto, a ser un hombre muy manso, más que todos los que estaban en la tierra, más que todos. Eso nos da esperanza a nosotros, si no somos mansos, que podemos dejarnos moldear por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos moldea. El Señor también nos dice en su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos dice a nosotros que seamos mansos. Vemos ahora que el Señor nos enseña a ser mansos y humildes como Él en este mundo. Y de esta forma seremos bienaventurados y heredaremos la tierra al venir Él en su gloria. La palabra de Dios también nos dice que hoy poseemos ya todas las cosas. Nos dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Nosotros tenemos esa propiedad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado con Él todas las cosas. Pero todavía, dice la Biblia, no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor hoy, en medio, usa estas situaciones, usa estos problemas en nuestra vida, usa estas circunstancias para formar en nosotros el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. El carácter que Él quiere que nosotros mostremos, que, dicho sea de paso, es su carácter. Es como Él es. Él es manso y humilde. Y aprendemos de Él a ser así. Por ello, finalmente, la mansedumbre es una actitud de humildad y sumisión a Dios. El cristiano es humilde y sumiso a la voz de Dios y espera en Él y en su justicia. Y en verdad recibe el agravio y clama al Señor y espera en Él por su justicia.
Sabe que el Señor le va a hacer justicia, porque el Señor nos hace justicia, hermano. El Señor en verdad nos hace justicia. Y el Señor escucha nuestras oraciones. La Biblia dice, ¿quién como tú, oh Jehová, que te humillas a escuchar la oración del hombre, el clamor del hombre? Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no tiene por qué escucharnos, pero Él lo hace porque Él es misericordia. Y no solamente nos escucha, sino que obra en nuestra vida. Honra la fe que nosotros ponemos en Él. Él honra nuestra fe. Entonces por eso nos dice, sean humildes y mansos como yo soy así. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y de nuevo, pues bueno, el Espíritu Santo nos pregunta, ¿hoy en día vivimos en mansedumbre? ¿O dejamos que la ira, la rabia, tome el control de nuestra vida? Y bueno, vemos que podemos aprender. Podemos aprender y eso es esperanza para nosotros, que el Señor sea sometiendo nuestro carácter y nuestra vida. La siguiente bienaventuranza nos dice, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. La palabra justicia en este versículo 6 es dikaiosune en el original y significa literalmente equidad de carácter. O sea, un carácter comedido, justo, íntegro. Bienaventurado el que quiere tener un carácter así. El que quiere tener un carácter así. De lo cual entendemos que el hombre bienaventurado es aquel que tiene un deseo profundo de tener un carácter íntegro. En nuestra vida, ¿deseamos eso? ¿Deseamos ese carácter íntegro como el del Señor? Es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque el Señor cumple ese deseo en el que le busca. Veamos un momento Salmos 42, versículo 2. Hablando de esta sed, de esta hambre, el Señor la sacia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo lo voy a hacer? No aguanto, Señor, no aguanto. Quiero estar delante de tu presencia, Señor. Señor, quiero que cambies esta vida mía. Necesito cambiar esta vida mía, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque el Señor sacia esa hambre y esa sed de justicia en sus vidas. Hoy Jesús calma esa sed. El Señor nos dice en su palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Señor sacia nuestra hambre de él, nuestra sed de él, de justicia. ¿Cómo lo hace? Cuando le buscamos. Cuando le buscamos. Y él nos ha dejado su Espíritu Santo, nuestro ayudador, nos fortalece y nos cambia cada día. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y cada día forma el carácter de nuestro Señor en nosotros. Si lo buscamos. Si no tengo hambre y sed de justicia, pues no lo busco. Pero si esa hambre y esa sed de justicia está en mi vida, yo voy a venir al Señor. Yo voy a venir a buscarle. Yo voy a venir a orar. Yo voy a poner este pecado que me aflige delante de él. Yo voy a poner esta circunstancia que me estropiezo delante de él. Nosotros desechamos nuestra propia justicia y nos aferramos
a la justicia de Cristo, que es por la fe. La Biblia dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nosotros vamos al Señor, el Señor nos justifica y el Señor nos da de su Espíritu para vencer el pecado de nuestra vida, para vencer el pecado en nuestra vida. Y de esta forma caminamos cada día con la presencia de Dios en nosotros, llenándonos. Aunque también notamos en esta bienaventuranza que no completamente hoy, porque nosotros clamamos, lloramos y viene otra cosa y vuelvo a poner la torta, vuelvo a responderle mal a mi esposa, a mi mamá, vuelvo a responderle mal a mi jefe. ¿Por qué? Todavía tenemos esta lucha, pero un día seremos completamente transformados. La Biblia dice que cuando lo veamos a Él, seremos completamente transformados. Seremos como Él es. Pero hoy tenemos esa hambre y esa sed de justicia. Entonces eres dichoso. En medio de estas tinieblas que cubren la tierra, eres dichoso. Eres bienaventurado, dice el Señor, si tienes esta hambre de mí, dice el Señor. Mantenemos este anhelo de santidad en nuestra vida, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que pueda estar pasando. Ese anhelo de santidad está en mí. Está ese anhelo de su presencia en mi vida. Luego continúa el Señor diciéndonos otro aspecto del carácter que Él desea formar en nosotros. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo primero que podemos pensar al observar ya este versículo es que es consecuencia de una vida inclinada al Señor. ¿Cómo puedo yo, habiendo recibido la misericordia de Dios, no ser misericordioso con los demás? Y sin embargo, muchas veces no somos misericordiosos con los demás. Muchas veces no lo somos. Según el diccionario bíblico, la palabra misericordia es la manifestación externa de la compasión. Mire, da por sentado la necesidad en aquel que la recibe. O sea, está necesitado. Y recursos adecuados para afrontar la necesidad por parte de aquel que la exhibe. Nosotros estábamos completamente necesitados de la misericordia de Dios. Y el Señor es rico en misericordia, dice la Biblia. Él tuvo misericordia de nosotros, perdonando nuestros pecados, no dándonos la paga por ellos, parando ese juicio, porque merecíamos ese juicio, pero dándonos el regalo de la vida eterna. Efesios 2, 4 al 5 nos dice esta verdad. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Por gracia sois salvos. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado vida. Es decir, nosotros somos hoy en día esos vasos de misericordia. Ese lugar donde el Señor pone su misericordia, no su ira. Y vemos también que el Señor cada día tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice que de generación en generación es tu misericordia para con los que te temen. Dice la palabra del Señor. De generación en generación. Cada día yo voy delante del Señor, el Señor tiene misericordia de mí. Señor, ayuda, el Señor obra, el Señor escucha a los que caminan delante de Él. Él nos ayuda cada día. Por esto, porque recibimos su misericordia entonces, y porque Él desea formar su carácter en nosotros, Él nos pide que seamos misericordiosos. Él nos los pide. La Biblia dice en Lucas 6:36. Lucas 6:36.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordioso, nos dice el Señor. En medio de esas circunstancias y tinieblas que cubran alrededor de tu vida, sé misericordioso con los demás, dice el Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo soy misericordioso, Señor? Porque a veces también le preguntamos esas cosas al Señor. Señor, ¿cómo puedo expresar tu misericordia? Muchas veces no. Muchas veces no. Pero hay veces que sí. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, Mateo 5:44. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. No le guardes rencor a tu enemigo. No le guardes rencor a tu enemigo. Más bien lo amas y más bien oras por él. Nos dice el Señor. Lo amas y oras por él. Te has hecho mal, oras por él. Oras por él. Oras por él. Así reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida, porque Dios mandó a Jesucristo a salvarnos a pesar de ser enemigos de él. A pesar de ser nosotros enemigos de Dios, él mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Además, entonces, ¿cómo, Señor? ¿Cómo soy misericordioso? Proverbios 19:17. Y muchas veces nuestro corazón se cierra. Y es difícil, pero hay que orar y pedir, Señor, ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a mostrar tu amor, Señor. 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ves un hermano que está pasando por necesidad? Ayuda al hermano. Sé misericordioso. No te quedes con lo que tienes. Si puedes hacerlo, porque necesitas recursos, el Señor es rico en misericordia, pero si puedes, sé misericordioso. Y en tinieblas, en este momento del país como está en tinieblas, hay mucha oportunidad para ser misericordioso. Hay mucha oportunidad. Mucha oportunidad. El hombre bienaventurado es misericordioso. Entonces vemos que el Señor les está diciendo, serás dichoso cuando hagas esto, cuando vivas así, a pesar de las tinieblas que puedan haber, serás dichoso, tendrás paz en tu alma, fortaleza en tu corazón, yo te daré ánimo, yo te sostendré, dice el Señor. Vemos el siguiente versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El versículo siguiente dice esto. En sexto lugar, esta ya es la sexta bienaventuranza. El Señor nos habla de las intenciones del corazón. Si tenemos un corazón limpio, el Señor nos dice que podremos verle. Entonces, bueno, Señor, soy misericordioso. Señor, tengo hambre y sed de tu justicia. Pero el Señor nos dice, bueno, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, salta la pregunta, ¿qué significa, Señor, tener un corazón limpio? ¿Qué significa tener un corazón limpio? Vamos al Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién, Señor? ¿Quién lo hará? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vemos que dice el limpio de manos, es decir, sus acciones, y puro de corazón. Y después nos explica, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un hombre con corazón puro no eleva su alma a cosas vanas. Y es clarito en la palabra. Señor, ¿qué significa? Claro.
No elevo mi alma, no pongo mi corazón en cosas que son vanas, en cosas que me van a llevar a la perdición, que me van a apartar del Señor, que me van a alejar de Él. Vemos entonces que un corazón puro es un corazón sin deseos pecaminosos en él. No es que no peca, pero en su corazón no anidan esos deseos. No se inclina a ellos, no se inclina. Se inclina al Señor, busca su justicia, sigue adelante con fe y confiando que Él lo ayuda. Limpio y anhelante de la presencia de Dios. Entonces, la recompensa por la cual se nos dice que seremos bienaventurados si tenemos un corazón limpio es: verán a Dios. Verán a Dios. Entonces, la Biblia nos ha dicho, y nosotros entendemos, Dios es invisible. Dios no lo podemos ver ahorita. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero hay una necesidad en nuestra vida de ver al Señor. Y con esa necesidad de verlo a Él, también hay una necesidad en nosotros de cómo debemos estar para poder verle. Éxodo 33, 18 nos dice así. De nuevo hablando de Moisés. Dice, voy a leerlo, si lo buscan bien. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria. Dios le responde, Jehová le responde. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La bienaventuranza, entendemos el valor de ella cuando vemos que no hay hombre que pueda ver al Señor sin santidad. Es imposible, nos es imposible por nuestro pecado ver al Señor. Entonces por eso el Señor dice, Señor, ¿quién entrará en tu taberna? ¿Quién estará en tu lugar santo para adorarte, Señor? El que es santo, el que es santo. El que en su corazón no se inclina a la maldad, en que lo busca, en que busca al Señor. Aún Moisés, siendo Moisés, no pudo ver el rostro del Señor, porque el hombre no verá su rostro y vivirá. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos está diciendo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la grandeza de la bienaventuranza, nosotros veremos al Señor. Entonces, para nosotros es esto, que nosotros un día le vamos a ver, un día le vamos a ver. Por ello la palabra nos exhorta a seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al purificar nuestro corazón de todo anhelo pecaminoso, de todo mal deseo que nos aparte de Él, podemos seguir al Señor en esta vida y también es nuestra esperanza y nuestra certeza que un día le veremos como Él es. Eso se nos dice en 1 de Juan 3, versículos de 2 al 3. Dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esta esperanza que está en nosotros nos lleva a santidad. En medio de las circunstancias, en medio de las tinieblas. Mira que en aquel momento eran tinieblas las que habían ahí. Pecado
abundaba ahí porque había muerte. Hoy también está así nuestra tierra. Pues el Señor nos dice lo mismo. ¿Cómo alumbra el Señor en nuestra vida? Diciéndonos su palabra, para que hoy en día nosotros seamos, porque reflejamos su luz, esa luz. Mostremos con nuestro carácter que Él vive en nosotros. Por eso purificamos nuestra vida como el Señor es puro, como el Señor es santo. Y de nuevo salta a nuestra vida la pregunta, ¿mantenemos un corazón puro delante del Señor, aún en medio de las tinieblas que rodean esta tierra? Esa es otra pregunta. Luego el Señor prosigue en su discurso y nos dice, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de nuevo el Señor es el ejemplo de esto, del mayor hombre hacedor de paz, porque Él, Jesucristo, hizo la paz en medio de la guerra más terrible que haya existido. El Señor la hizo. Y hoy vemos que se dan premios de la paz y todas esas cosas. No, el que hizo la paz es Jesucristo. Él hizo la paz en la guerra entre la humanidad contra Dios. Él fue el que hizo la paz. Miren lo que les dice la palabra. Dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos, Israel y gentiles, ¿ok? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estábamos en guerra con el Señor, de verdad estábamos en guerra con el Señor, no le queríamos. Y si nos hablaban de Cristo, ¿qué estás diciendo? Estás hablando mentira. O, no, después me hablas de esto, después me dices esto. Porque directamente lo aborrecíamos o indirectamente lo despreciábamos. Y así muestra el hombre hoy en día su guerra contra Dios. Directamente lo aborrece o indirectamente lo menosprecia. Menosprecia el sacrificio de Cristo. Nosotros estábamos en guerra con Él, ajenos a su voluntad y odiándole o menospreciándole. Pero ahora en la cruz nos reconcilió con el Padre, matando esas enemistades y dándonos estas noticias de paz. Ahora por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios y comunión con Él. Tenemos una entrada, libre acceso al Padre. Por eso hoy Él nos ha dado la palabra y el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos es encomendado la palabra de la reconciliación, anunciarle al mundo que en Jesús hay perdón de pecados, si nos arrepentimos realmente y creemos en Él. Somos pacificadores al predicar la palabra para que los hombres hallen la paz de Dios, la paz con Él. Estamos llamados a no guardarle rencor a nadie y a orar por todos, sea nuestro amigo, sea nuestro enemigo, inclusive por nuestros enemigos, para que conozcan a Dios y hallen esa paz que Dios nos ha dado. Si hacemos esto, el Señor nos dice que seremos gozosos y felices y seremos llamados hijos de Él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de verdad hay un gozo cuando compartimos de Jesucristo. De verdad hay gozo en nuestra vida cuando hablamos del Señor a los demás. Así nos respondan los que nos respondan. Hay un gozo en nuestra vida, porque el Señor es bueno y nos anima cuando le somos obedientes. Por último, estos son los 7 rasgos del carácter que el Señor nos dice que no tiene bienaventurado.
Este último bienaventuranza es consecuencia de que el cristiano viva de esta forma en su vida. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos en último lugar que somos bienaventurados cuando por vivir en el Señor y testificando de Él nos persigan, o nos difamen o hagan cosas malas en nuestra contra. Somos bienaventurados porque nuestro es el reino de los cielos. Es decir, de verdad es un creyente. En 2 de Timoteo 3:12 se nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el cristiano bienaventurado está dispuesto a padecer. Está dispuesto. Por el Señor está dispuesto. Tiene esa disposición en su vida. De una u otra manera, nuestra vida no es compatible con el mundo. Una vida así, alumbrando, siendo luz en medio de las tinieblas, porque la regla es las tinieblas, pero la luz es Jesucristo. La regla en el mundo es las tinieblas, pero nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos la luz de la vida. De una manera u otra, nuestra vida no es compatible con el mundo. Pero si vivimos con la bendición del Señor, seremos luz en medio de las tinieblas, porque la luz del Señor se reflejará en nosotros. Esa luz se refleja en nosotros. Recordamos entonces, el cristiano es bienaventurado por su obediencia. Todo esto significa que el cristiano, nosotros, somos bienaventurados por nuestra obediencia, no por las circunstancias que podamos tener. Si estamos bien, si estamos mal, si hay un problema económico en el país o cualquier cosa, no, nada de eso. ¿Somos bienaventurados o no? Si somos o no obedientes. El carácter cristiano en medio de un mundo en tinieblas es de dependencia en Dios. Dependo del Señor. De arrepentimiento y dolor por el pecado en mi vida y lo que sufren los demás. Con humildad, mansedumbre y confianza en Dios, soy humilde y manso y confío en lo que el Señor me dice. Consagrado al Señor, anhelante de Él, misericordioso, vive en santidad, aborreciendo el pecado, pacificador, es decir, comparte el evangelio con los demás, y perseverante en medio de cualquier circunstancia. Y el Señor me llevaba a entender que de esta forma el Señor alumbró en las tinieblas, no solamente, obviamente, predicando el arrepentimiento y el perdón, pero dándoles vida a las personas para que vivieran para Él. Hoy en día el Señor nos llama a hacer esa luz. Aquí en nuestro país, aquí en Caracas, en donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Él nos llama a nosotros a hacer esa luz, porque su luz habita en nosotros. ¿Cómo reflejamos esa luz? Manteniendo nuestro carácter, como Él quiere que lo mantengamos. Siendo misericordioso, siendo pacificador, teniendo un anhelo de santidad, buscando al Señor, en medio de lo que pueda estar pasando, perseverando. Que el Señor alumbre hoy con su luz a Venezuela a través de nosotros, quienes somos su pueblo, ¿no? Quienes estamos llamados a vivir en esta bienaventuranza. Y el Señor nos promete que si vivimos así, el Señor nos hará inmensamente feliz. Bien. Vamos a ponernos de pie para orar.